Esta semana nos trae una de las películas de uno de los directores que está siendo más aclamado durante los últimos años, que sería el director surcoreano Bong Joon-ho, que nos trajo, por ejemplo, la película de Parásitos, ¿no? Aquella comedia negra, aquella sátira social que funcionó tan bien. Y en este caso, pues, viene con una película un tanto distinta dentro del género de la ciencia ficción, y es que el protagonista de la historia, interpretado por Robert Pattinson, pues tiene que hacer una expedición, tiene que hacer un viaje espacial, una misión espacial, para colonizar un mundo helado, muy hostil, muy peligroso, que se le da el nombre de Niflheim. Pues Niflheim es uno de estos reinos, ¿no? que se encuentra dentro de la mitología nórdica, y creo que podría ser interesante explorar un poco todo lo que tiene que ver con este mundo de Niflheim, tanto la cultura nórdica y todo lo relacionado con este reino, o al menos a lo que se ha descubierto, lo que se ha explorado y lo que se conoce en cuanto a planetas que tienen esta característica de estar recubiertos de hielo, ¿no? De tener temperaturas muy bajas y por tanto ser planetas muy hostiles. Pues bienvenidos, homofilnautas, entremos sin más detalles a todo lo que rodea las curiosidades de este mundo de Niflheim en el estreno de esta Mickey 17. ¡Vamos a ello! Pues como comentaba, para entender bien todos los secretos, todas las curiosidades relacionadas con este mundo de Niflheim, pues es interesante indagar un poco, investigar en todo lo relacionado con la mitología nórdica y con este reino en particular. Pues Niflheim, dentro de todos estos 9 reinos que agrupa la mitología nórdica, sería conocido como el reino del frío y del hielo elemental. Dentro de que Niflheim, en esas leyendas nórdicas, no suele ser uno de los reinos que más se menciona, de todas maneras parece ser que fue muy importante en la construcción de la mitología nórdica, por ejemplo dando lugar a Ymir, que sería pues ese primer gigante, o al primer dios Aesir conocido como Buri. La palabra Niflheim proviene de agrupar los términos Nifel y Heim, que vendría a significar el hogar de la niebla, y de alguna manera pues se conocería a este mundo, a este reino de la mitología nórdica de Niflheim como el hogar de la niebla, que es algo pues que en diferentes avances y diferentes imágenes que van apareciendo, van saliendo de esta película de Mickey 17, pues parece que está bastante presente y bastante bien reflejado. En los principios de la mitología nórdica parece que Niflheim se situaba en una especie de vacío que se conoce como el abismo bostezante. El hielo de Niflheim fue avanzando en paralelo con las llamas de otro de los reinos pues más conocidos de la mitología nórdica, que sería el reino de Muspelheim. De alguna manera es como que las llamas de Muspelheim avanzaban por un lado en ese vacío, junto a el hielo que provenía de Niflheim, y en algún momento intermedio, pues tanto este hielo como estas llamas se encontraron. Y este encuentro entre el hielo de Niflheim y las llamas de Muspelheim fue lo que dio lugar en la mitología al nacimiento de Ymir, de este primer gigante de la mitología nórdica. En lo que se refiere a cultura popular y lo que se ha ido conociendo de este reino de Niflheim a través pues de videojuegos, de películas y demás, pues ha sido sobre todo predominante y famoso por un lado en el universo de Marvel, o también por ejemplo en la saga de videojuegos, que no sé si estáis familiarizados con la saga de videojuegos God of War, pues diría que está en mi top de videojuegos que más me gusta, esta saga de God of War. Y sí que en esa segunda parte de la saga, que estos últimos dos videojuegos, ¿no? El de 2018 creo que fue el primer God of War nórdico y luego el de Ragnarok, pues ha centrado un poco más en esta mitología nórdica y en ambientar estos distintos reinos, pero en lo que se refiere a este mismo Niflheim, pues no acaba de reflejarse exactamente de la misma manera trasladado al videojuego lo que se conoce de la mitología nórdica de este reino. Había pues bastantes diferencias. Aún así, pues a mí la presentación de estos mundos y de estos reinos en los dos videojuegos de God of War ambientados en la mitología nórdica, pues me parece que está bastante bien logrado, ¿no? Pero como digo, parece ser que Niflheim ocupa un lugar muy característico, muy especial dentro de toda esta mitología nórdica, dentro de todos estos reinos que se agrupan en la mitología nórdica, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la conexión con el árbol más importante seguramente de esta mitología, que es el que se conoce como el Yggdrasil, ese árbol que se conoce que está situado en el centro de estos distintos 9 reinos, que a pesar de que muchas veces pasa desapercibido, pues es bastante interesante, ¿no? Parece que las raíces de este árbol, por ejemplo, son capaces de llegar a este reino de Niflheim, este reino helado del frío y del hielo, y pues aprovechar el agua que contiene este reino para saciar constantemente la sed que puede tener este árbol de Yggdrasil. Uno de los ejemplos más conocidos de ríos de sistemas fluviales que se generan en esa conexión entre el reino de Niflheim y el árbol de Yggdrasil sería el que se conoce como el río Elivagar, que parece pues que
es muy importante su función y su existencia en el mantenimiento del equilibrio de la vida. Otro aspecto característico que ya ha dejado un poco caer en la existencia de este mundo y de este reino de Niflheim sería una región muy particular, muy curiosa, pero que puede poner los pelos de punta al conocer un poco más en qué consiste pues esta región del mundo de Niflheim, que sería la que se conoce como la región de Hel. Sería como una especie, esa idea del inframundo dentro de la mitología nórdica, ¿no? Ese lugar, esa conexión que puede existir entre los reinos nórdicos y la muerte, el más allá y la existencia de las almas después de la muerte. Pues era como una especie de decepción que las almas llegaran ahí, sobre todo si había habido derrota en batalla y las almas de las almas de los guerreros que habían muerto en batalla y no habían conseguido la victoria, pues iban a este lugar, ¿no? Todo esto lo asociaba a Hel como un lugar de decepción, de mucha tristeza y un lugar muy desolador. Otra curiosidad que no podemos pasar por alto si hablamos de Niflheim y de la existencia de este reino en la mitología nórdica, pues es hablar un poco del Ragnarok, ¿no? De ese fin de los tiempos tan famoso que de hecho pues dio nombre a uno de los videojuegos de God of War ambientados en esta mitología. Los nórdicos le daban mucha importancia a todo este concepto de los elementos, de las figuras elementales, de la naturaleza. Pues Niflheim en este Ragnarok parece que tiene un papel importante, batallando, enfrentándose a el que sería su reino opuesto. Otra vez, como pasaba en el principio de los tiempos, pues teníamos la presencia del reino de Muspelheim con toda esa característica principal del fuego, de las llamas ardientes y esa lucha entre hielo y fuego de los reinos de Niflheim y el reino de Muspelheim. Ya digo que leyendo sobre todo esto me sorprendió muchísimo porque parece ser que los nórdicos tenían mucha conciencia, ¿no? Sobre ese equilibrio ambiental, sobre esa especie de armonía existente cuando se cruzaban, cuando chocaban condiciones climáticas muy adversas, muy contrarias la una de la otra. Era como necesario que se generara esta especie de equilibrios en la naturaleza. Puede ser que hubiera algún motivo, alguna razón por la que estos reinos se ambientaran en ello, ¿no? Y el mismo Niflheim, este reino de hielo, este reino de frío, tuviera el origen en esto. Pues la respuesta es que sí, que a la hora de ingeniar este mundo, este reino de Niflheim, pues se basaron mucho en los conceptos del frío y de la oscuridad y del cambio de las estaciones. Por un lado, esto eran características que observaban de la geografía particular que ocupaban dentro del planeta Tierra, pues esa geografía, esos climas, esas regiones, sobre todo presentes en el norte de Europa, mucho más frías, con estos climas mucho más severos, sobre todo en estaciones muy frías de la temporada. Además, como también contenía esta región de Hel dentro de Niflheim, esta región estaba dentro de este mundo, pues no solo se basaron en lo que conocían, en lo que observaban en cuanto al clima presente en el norte de Europa, sino para ingeniar todas las características de Niflheim, se basaron mucho en las creencias que tenían, ¿no? Estas poblaciones, estas culturas, en cuanto a la muerte, en cuanto a qué pasaba con las almas que había en el más allá. Realmente, entonces, este mundo, este planeta helado que se nos presenta en Mickey 17, se basó principalmente en cosas simplemente de esas creencias de la mitología nórdica, o hay algo más, o hay cosas que se pueden haber basado, características que puedan estar presentes en Niflheim en la película, que se basen en planetas reales o astros que se han observado conteniendo hielo muy fríos tanto en nuestro sistema solar como más allá. Pues la realidad es que hay muchísimos ejemplos, no solo existentes en nuestro mismo sistema solar y que comparten el mismo sistema que nosotros aquí en la Tierra, sino mucho más allá, en lugares mucho más lejanos dentro de este universo. Y es que realmente hay numerosos ejemplos de estos astros, de estos planetas conocidos como planetas helados, que acostumbran a estar compuestos principalmente de agua, de amoníaco, de metano, y luego también pues acostumbran a estar recubiertos por una especie de criosfera, aunque principalmente pues lo que encontramos suelen ser en nuestro sistema solar lunas de tamaños planetarios, pero no dejan de ser pues satélites, lunas, donde tendríamos por ejemplo la existencia de lunas como Titán, como Europa, Ganímedes o Encélado. Por otro lado, en este concepto de planeta helado tendríamos lo que se conoce como los planetas enanos, donde pues seguramente el más conocido ahora mismo sería Plutón, pero también pues habría ejemplos como Haumea, Sedna, Orcus, hay muchísimos más dentro incluso pues de, ya digo, de nuestro mismo sistema solar. Una de las características más interesantes por descontado de este tipo de planetas helados pues es las temperaturas, ¿no?, que alcanzan y los rangos de temperaturas en los que se mueven. En este caso hay diferentes rangos de temperaturas mínimas que se pueden alcanzar dependiendo de cuál es el elemento, cuál es el compuesto principal que se encuentra en el planeta, siendo por ejemplo en el caso de que este sea el agua, de que predomine mucho el agua, estando a temperaturas inferiores a los menos 13 grados centígrados, pero podría bajar mucho más, podríamos ir a temperaturas muy inferiores, por ejemplo yendo al extremo en el caso de que estuviera compuesto principalmente por metano, bajando prácticamente a menos de los 200 grados Celsius en esas temperaturas. Pues parece que eso, que son lugares que muy hostiles con
para la humanidad. Pero aún así hay una cosa muy interesante, y es que parece ser que se puede encontrar, pues ya digo que uno de los principales elementos que lo forman, que lo constituyen, puede ser el agua, puede ser un elemento que predomine mucho, ¿no? También por esa formación de hielo en estos planetas, y eso puede dar lugar a la existencia de lo que se conoce como océanos subterráneos, regiones donde haya cierta cantidad de agua que esté a temperaturas protegidas, y eso de la opción del lugar de conseguir la existencia de una cosa que se busca muchísimo en toda esta rama que se conoce como la astrobiología, que es identificar planetas, no planetas helados o planetas donde hay estos océanos subterráneos, con la posibilidad de encontrarse vida alienígena en estos planetas. Esto sería un poco los ejemplos que se podrían resumir en cuanto al sistema solar, en cuanto a la región donde se encuentra nuestro planeta Tierra, pero podríamos irnos mucho más allá, mucho más lejos, a exoplanetas, con determinados ejemplos que se han ido encontrando diferentes hallazgos durante los últimos años de este grupo, de este tipo de planetas helados, similares a la idea de Niflheim. Dos ejemplos, por ejemplo, de estos planetas helados, de exoplanetas muy lejanos, serían, por ejemplo, el de Gliese 667 o el planeta de Kepler 441. Pero tendríamos pues todo un listado, también utilizando códigos y nomenclaturas más sofisticadas en cuanto a código alfanumérico, para dar nombre a todos estos planetas, a todos estos astros helados que se van encontrando con el tiempo. Sin ir más lejos, y para daros un ejemplo detallado, un ejemplo muy curioso, sería el descubrimiento, el hallazgo del planeta LHS 1140b, que se descubrió en el año 2017 y dio pues una publicación científica en base a este hallazgo. ¿Por qué fue importante el hallazgo de este planeta, del LHS 1140b? ¿Y por qué se agrupa dentro de este grupo de los planetas helados? Pues se encontró en la constelación de Cetus a alrededor de unos 48 años luz de la Tierra. Pues lo interesante y más curioso es que el hallazgo de este planeta no solo lo introduce dentro del grupo de planetas helados, sino que además se conoce que tiene una atmósfera muy bien constituida, una atmósfera protectora, y luego tiene un océano enorme, un océano muy profundo, que puede dar lugar, a pesar de su distancia, a pesar de la lejanía que tiene con nuestro planeta, a numerosas investigaciones y numerosa formación con respecto a la habitabilidad de este planeta. Pero parece que en entrevistas sobre este planeta, sobre el LH 1140, que se han ido realizando, pues se ha entrado más en detalle, se ha investigado bien para profundizar en cómo se puede producir la vida en otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Esas condiciones que son necesarias y que estos planetas parece que pueden llegar a ofrecer en el caso de haber esta existencia de océanos subterráneos, de aguas profundas, aguas protegidas, y que generan mucho interés por ese lado, pero por ese otro lado pues tienen estas condiciones en temperaturas muy bajas, ¿no? Comentaba, por ejemplo, con la predominancia de metano bajaba de los menos casi 200 grados Celsius, ¿no? O temperaturas incluso muy inferiores, que pues dificulta mucho realmente que haya la vida humana, y parece que es algo que en Mickey 17, en esta película, parece que en este caso Bong Joon-ho en esta película, en esta nueva película dentro de ciencia ficción de Mickey 17, tengo la sensación de que va a aprovechar esa hostilidad de estos planetas, esa dificultad para la vida humana, ¿no? Por todas esas temperaturas y las condiciones que se reúnen, y las diferencias en cuanto a la atmósfera y en cuanto a la existencia de estos planetas, y que aproveche todos estos elementos en la película para generar ese aura de que acaba siendo un poco de sátira, de comedia negra, del fracaso constante o de los problemas que puede ir teniendo el personaje de Robert Pattinson en la película, en la expedición de este planeta de Niflheim. Pues nada, Mofilnautas, espero que os haya generado mucha curiosidad y hayáis disfrutado pues estas curiosidades que os he compartido de todo lo que se conoce sobre el mundo de Niflheim en la mitología nórdica y este mundo, esta existencia de los planetas helados. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría pues que me dejarais un like, que compartierais el contenido. También me gustaría saber vuestra opinión de esta película que viene, si tenéis ganas, de Mickey 17, si habéis visto algo del director, aparte pues de esta Parásitos, que sí que es la única que he visto yo del director dentro de su filmografía previamente, pero a mí me gustó muchísimo. ¿A vosotros os gustó Parásitos? ¿Hay otra película de Bong Joon-ho, de este director, que os haya llamado mucho la atención y que queráis compartir conmigo? Pues no olvidéis en dejarlo en los comentarios y os estaré encantado de leer vuestras opiniones y vuestras recomendaciones. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto: cine, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo para la crítica. ¡Hasta luego!